Mañanas en Libertad. La opositora venezolana María Corina Machado ha publicado un escrito en el que apela a las Fuerzas Armadas de Venezuela ante el fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. La dirigente opositora subraya la necesidad de una transición pacífica. Bueno, en primer lugar, ya lo he dicho muchas veces, como tú dices, hay que salir del régimen y hay que salir del socialismo. Mientras este régimen esté en el poder, la probabilidad de que se paguen nuestras creencias es cero. Primero, lo primero. Hay que desmontar este régimen y ir a un proceso de una transición estable a la democracia y a los mercados abiertos. Es lo que yo llamo la estabilización expansiva que pasa por poner orden de caos y en las cuentas del Estado. María Corina Machado ha advertido a Nicolás Maduro que si decide permanecer en el poder por la fuerza, se avecina un proceso de enormes, terribles consecuencias. Machado insiste en que no habrá pérdidas de vidas, sino también una destrucción interna y un proceso masivo de migración que afectará y desestabilizará a Venezuela. Bueno, muy importante el comunicado de María Corina Machado porque mete el dedo en una de las principales llagas del régimen. El régimen no controla las Fuerzas Armadas ni incluso las fuerzas policiales más que a través de la cúpula donde varias decenas de miles de cubanos se encargan de tener a raya cualquier intento de disidencia, pero la realidad es la que es, y es que la oposición no solo ganó en todos los estados del país y en casi todos los municipios, sino que incluso hasta en los cuarteles ganó Edmundo González a Maduro, porque la oficialidad de rango bajo y los soldados de a pie, los militares y policías de a pie, pues sufren las consecuencias de la dictadura igual que los demás. Con lo cual, pues María Corina Machado les ha hecho un llamamiento explícito para que se pongan del lado correcto de la historia. Les dice textualmente: miembros de la Fuerza Armada y de los cuerpos policiales, atiendan sus deberes institucionales, no repriman al pueblo, acompáñenlo. Y pide a los familiares de esos policías y militares que hablen con sus maridos, con sus hijos, con sus padres, para decirles que en este momento está dando un golpe de Estado Maduro y la obligación constitucional de policías y militares es oponerse a ese golpe de Estado y garantizar que se produzca una transición pacífica para que el presidente electo, que firma con ese título el comunicado, Edmundo González, pueda hacerse con las riendas del país. La fiscalía chavista ha reaccionado pidiendo, diciendo que va a abrir investigaciones penales contra María Corina Machado y Edmundo González, pero lo cierto es que ya es la segunda vez que la fiscalía amenaza y no concreta sus amenazas, quizá porque en estos momentos Maduro no tiene ningún apoyo más allá, ningún apoyo cerrado, más allá del de Cuba, eso ya lo sabemos todos, Nicaragua, Bolivia, y luego pues Irán, China y Rusia, pero que bastantes problemas tienen propios como para involucrarse demasiado en un follón en Venezuela, con lo cual pues Maduro está intentando como loco que alguien le ayude a quedarse en el poder a pesar del fraude fallido. Hay 3 países que están cerdeando en torno al tema, que son Brasil, Colombia, México, intentando encontrar a ver cómo primero darle tiempo a Maduro, luego buscar alguna salida que implique que Maduro no deje el poder. Se rumorea que se estaría tratando de conseguir que María Corina Machado aceptara repetir las elecciones, cosa que evidentemente no va a aceptar, pero incluso esos 3 países tampoco apoyan a Maduro de forma excesivamente clara. Y les leo, por ejemplo, el tuit que ha puesto Gustavo Petro hace unas horas. Dice: aunque aún no es clara la posición estadounidense, en el sentido de que, bueno, Estados Unidos está ahí también haciendo llamamientos al diálogo para una transición democrática, dice Gustavo Petro, aunque aún no es clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque, si no,
estallará el éxodo y la guerra en América toda. Básicamente ese es el problema, que es que el régimen chavista de Venezuela, además de ser un régimen bolivariano de corte comunistizante, pues resulta que es un régimen particularmente, ¿cómo les diría yo?, incapaz. Venezuela nada en petróleo. Es la mayor reserva de petróleo del mundo. Bueno, pues el pueblo está en la miseria y 8 millones de personas se han visto obligadas a irse al exilio. ¿Y esos 8 millones de personas dónde están? Pues en Colombia, en Chile, en Brasil, México, Estados Unidos, España. Y en algunos de esos sitios, por ejemplo Chile, están montando un follón de 3 pares de narices. Imagínense ustedes que aquí, en lugar de 200.000 marroquíes, entraran de golpe 2 millones. Irregularmente. Pues aquí tendríamos un follón impresionante, ¿verdad? Bueno, pues eso pasa en Chile. 5% de la población ya son refugiados venezolanos. Claro, ¿qué ha pasado? Pues que Chile, que en teoría debería estar junto con México, con Brasil y con Colombia del lado de Maduro, pues resulta que no lo está. No lo está del todo, porque Boric, que es el Petro chileno, pues tiene un follón interno impresionante. Y de igual manera que Petro ha puesto un tuit que no es precisamente de apoyo cerrado a Maduro, pues Boric ha sido todavía más claro, el chileno. Dice, hace 6 horas: ahora el régimen de Maduro anuncia persecución penal contra González y Machado mientras reprimen a su propio pueblo que exige se respete su voluntad expresada democráticamente. Abogamos por el respeto a los derechos humanos de manifestantes y de los dirigentes de la oposición. Esto es una bofetada a Maduro a 2 manos. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero por primera vez parece que Venezuela podría llegar a la democracia. De todas formas, o presionamos nosotros a nuestros gobiernos para que presionen a Maduro para que se largue, o al final terminarán buscando las vueltas unos y otros para que Maduro se atrinchere en el poder. El regreso de Puigdemont a España, según ha anunciado el mismo, está muy cerca. El prófugo pretende esquivar todos los controles y aparecer directamente en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de frenar la investidura de Salvador Illa. Según informa el periódico El Mundo, el Centro Nacional de Inteligencia se desentiende de esta situación por razones ajenas, ya que la gestión de seguridad y de inteligencia sobre Cataluña ha salido del ámbito del Ministerio de Defensa y ya solo está en el del Ministerio del Interior. Según el CNI, los que deben detectar la entrada en la frontera de Puigdemont y proceder a su detención son la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vaya, oye, que va a entrar aquí el prófugo de la justicia, que habrá que detenerle. No, yo tengo un ataque de caspa y tengo que irme al médico esta tarde. Deténle tú, casi. No, pero es que a mí no me entra en el convenio. El caso, va a volver un delincuente a España y el CNI, como resulta que el gobierno dejó de calificar el independentismo catalán como problemático para la seguridad nacional, pues ahora el CNI resulta que dice que no puede controlar la entrada de Puigdemont y que eso se encarguen, pues eso, policía y guardia civil. Bueno, ¿qué va a suceder cuando venga Puigdemont? Si es que viene. Pues no lo sabemos. Estamos ya en la España del esperpento. Pedro Sánchez ha convertido esto en un sainete infumable donde no existe la ley, donde solo existe la voluntad de Pedro Sánchez, voluntad que ejerce a través de sus minions en distintos sitios, pues desde el CIS al Tribunal Constitucional, pasando por la Fiscalía General del Estado, Radio Televisión Española. Y lo que pasa en Venezuela, que es que al acentuarse la dictadura, pues van quedando los elementos más salvajes, pero también más ineficaces, pues con Sánchez pasa lo mismo. Todo es un refuerzo de la autocracia
pero van siendo dejados por el camino los elementos más eficaces que pudiera tener. Y ahora mismo lo de Sánchez es una improvisación día a día que encima se le encarga pues a gente que no es especialmente inteligente. La prueba es cómo se ha enmerdado todo lo de Begoña Gómez desde abril. ¿Recuerdan ustedes cuando salió Sánchez tan chulo con sus 5 días de reflexión? Pues de entonces acá se le ha acumulado la porquería a Sánchez de una manera espectacular. Entre otras cosas, por eso, porque quien ejecuta las órdenes de un Sánchez que improvisa día a día, pues tampoco es la gente más espabilada de la clase. Hasta Puigdemont tiene posibilidades de acabar riéndose de Sánchez en su vuelta a España. Vox, que está personado en las causas contra Puigdemont, pues ya ha dicho que va a solicitar la detención inmediata si pisa territorio español. Bueno, vamos a ver quién le detiene, cómo le detiene, durante cuánto tiempo le detiene, a disposición de qué juez le ponen, dónde le encarcelan y cómo afecta eso a la investidura de Salvador Illa. La esposa de José María Enríquez Negreira ingresó 3 millones de euros sin justificar en la etapa en la que su marido era entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Realizaba informes para el Fútbol Club Barcelona. Según publica The Objective, la Guardia Civil ha llegado a esta conclusión en un documento que han entregado al juez Joaquín Aguirre. En ese informe señalan que Ana Paula Rufas, la mujer de Negreira, ingresó esos 3 millones de euros entre 1992 y 2023. Y además detallan que el origen del dinero está en proceso de estudio en aras de determinar el origen de esos fondos. En el documento también señalan que el Barça pagó 7,5 millones de euros a Negreira entre 2001 y 2018 por asesorías arbitrales que no han sido encontradas. Cabe recordar que justo en 2018, el último año en el que el club blaugrana pagó a Negreira, este dejó el puesto de vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. O sea que el Barça pagaba por informes inexistentes. ¿Qué hace el Barça jugando en la Liga Española? Pregunto. ¿Adulterar la Liga no es motivo suficiente para ser expulsado de ella? No sé. Parece así como lógico, ¿no? Si alguien ha estado pagando al que dirigía no sé qué organismo de los árbitros, pues con fines que todos podemos imaginar, que es que, en fin, me pongan a árbitros favorables, pues eso es una trampa como un piano. Es más, la gente que ha, por ejemplo, cruzado apuestas en partidos, ¿no se ha visto estafada si ha habido compra de árbitros? ¿Cómo está la legislación en torno a eso? Si yo he cruzado apuestas sobre un partido donde participaba el Barça, ¿no puedo denunciar por estafa a quienes compraron ese partido? No sé, es todo como muy lioso. Lo que no es lioso es que un equipo que se dedica a hacer trampas, pues no está, en fin, titulado para poder participar en una liga. ¿No deberían tomarse medidas disciplinarias contra el Barça? Pregunto, no sé, yo no entiendo de fútbol. A lo mejor resulta que la Liga Española permite que los equipos compren árbitros y puedan seguir jugando, pero me llama mucho la atención que eso pueda ser así. En cualquier caso, no seamos mal pensados. A lo mejor la mujer de Negreira pues simplemente obtuvo 3 millones de euros invirtiendo en el mismo sitio en que invertía el hermano de Sánchez, que consiguió 1,7 millones de euros que tampoco se sabe de dónde han salido, ¿no? A lo mejor es que hay alguna inversión por ahí maravillosa que los iniciados se van comunicando unos a otros y los pobres mortales no sabemos que existe ese tipo de oportunidades. Bueno, vamos con una noticia que no es sorprendente, pero cuya confirmación, en fin, debería llevar a tomar algún tipo de medida. Escuchen. La ONU dice que 9 de los 19 trabajadores de su agencia para los refugiados palestinos pudieron estar involucrados en el ataque de Kibutz. De hecho, esos 19 miembros de la ONU estaban investigados tras las acusaciones de Israel de connivencia con Hamás. El Departamento de Asuntos Internos de la agencia, encargado de la investigación, concluyó que en 9 casos de sus empleados pudieron estar involucrados en los ataques armados de Hamás.
Israel publicó una lista con 19 miembros de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados en Oriente Medio que habrían estado involucrados en el pogromo del 7 de octubre. Entonces, Naciones Unidas inició una investigación, dijo que lo iba a averiguar, y ahora confirma que al menos 9 de esos 19 sí que podrían haber participado en ese pogromo. Es decir, personal de Naciones Unidas podría haber participado en el asesinato de 1.200 israelíes, la violación en grupo de mujeres, la quema de familias enteras que fueron atadas vivas antes de prenderles fuego, la mutilación de niños, el secuestro de civiles. Vamos, que cuando ustedes, queridos oyentes, han donado dinero para los refugiados en Oriente Medio a alguna organización vinculada a Naciones Unidas, ese dinero ha servido, entre otras cosas, para pagar el sueldo de gente que ahora Naciones Unidas reconoce que participó en el pogromo más cruel desde las cámaras de gas nazis. Bueno, esto no debería ser portada a 5 columnas en todos los medios de comunicación, digo yo. ¿No es un escándalo de suficiente magnitud que una agencia dependiente de Naciones Unidas se dedicara a emplear a nazis antisemitas que además son asquerosos terroristas? Pues no sé. Yo entro en los medios de comunicación principales del país y, en fin, pues hay que buscar y rebuscar para encontrar la noticia. Cada vez que Hamás suelta una información falsa contra Israel, los medios occidentales se apresuran a llevarla a titulares, a ser posible con fotografías lacrimógenas de niños palestinos y madres abrazándoles y tal. Luego la información resulta ser falsa casi siempre, pero se hace uno eco de ella. Ahora, cuando las informaciones demuestran que Israel tiene razón y que en el pogromo del 7 de octubre ha habido organismos internacionales que han jugado un papel esencial en la ejecución de esa bárbara masacre, pues entonces eso, en fin, como le da la razón a Israel, pues casi lo tratamos un poco así, como de pasada, ¿no? Bueno, ¿a alguien le puede extrañar que los medios de comunicación occidentales sean vistos cada vez con más desconfianza por la población? ¿A alguien le puede extrañar que hoy en día haya una masa creciente de personas que a la hora de informarse prefiere entrar en Twitter antes que entrar en los medios tradicionales? Pues no, cuando los medios son basura, lo lógico es que la gente a la que no le gusta alimentarse de basura se busque otras alternativas más nutritivas informativamente hablando. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué nos trae hoy la Gaceta. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo que está pasando en Reino Unido con esas protestas que se están llevando a cabo en contra de la inmigración masiva después del apuñalamiento de 3 niñas menores de edad. Carlos Esteban nos habla de cuál ha sido la reacción, en este caso, del dueño de la red social X, antes Twitter, Elon Musk. Ha dicho Musk que la guerra civil es inevitable en respuesta a un tuit en el que puede verse un vídeo de los violentos disturbios que están teniendo lugar en Reino Unido. Seguimos también pendientes, evidentemente, de Venezuela y nos hacemos eco de las declaraciones de Josep Borrell, quien de momento prefiere evitar las sanciones a Nicolás Maduro y ha apelado una vez más al apaciguamiento mientras el régimen chavista sigue masacrando a los venezolanos. El dirigente socialista se muestra así una vez más connivente con la dictadura. Y además hoy también hablamos de Pablo González.
¿periodista o espía ruso? El ciudadano, que es español, pero que también es ruso porque tiene ambas nacionalidades, fue recibido la pasada semana después de ser liberado, puesto en libertad por el presidente ruso Vladimir Putin con honores. Analizamos hoy en Gaceta.es todo lo que se sabe tras su liberación y llegamos a una conclusión. Y como siempre, recomiendo a los oyentes las columnas de opinión que este martes están firmadas por Hughes, José Javier Esparza y Esperanza Ruiz. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz martes para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Vamos a una pausa publicitaria y a las noticias de las 8.